En el libro de Hechos, capítulo 9, versículos del 20 en adelante, me gustaría hablar acerca del esfuerzo. Hablando con varios hermanos con los que he tenido la oportunidad de compartir, me han comentado cómo se han esforzado para tener lo que hoy tienen. Me constan que aquí en la iglesia todos se esfuerzan para que tengamos buenos servicios. Llegar a 37 años es un trabajo de mucho esfuerzo. El esfuerzo es parte de la vida, el esfuerzo nos sirve para todas las áreas de la vida. Pero hoy me quiero enfocar en un área específica de la iglesia. La Biblia nos enseña de diferentes formas cómo el esfuerzo trae bendición para nuestras vidas. Todos los personajes de la Biblia, Dios demandó de ellos mucho esfuerzo. En el caso de Josué, Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente. David fue un hombre esforzado. Los profetas se esforzaron. El Señor Jesús mismo se esforzó en todo lo que hacía. Los apóstoles se esforzaron. Y precisamente el apóstol Pablo se esforzó en una área que nos compete a todos. Él se esforzaba en predicar. La predicación del evangelio es la misión de toda la iglesia. Pero algunos lo toman como una tarea pasiva, poco interesante, poco relevante. Cuando la predicación requiere esfuerzo y en ocasiones requiere mucho esfuerzo. Todas estas cosas que les estoy mencionando, nosotros las tenemos que mencionar, practicar, promover, y todos somos conscientes de que el esfuerzo es necesario. Por ejemplo, venir el día de hoy a la iglesia necesitaba esfuerzo. ¿A quién no le costó levantarse este día? ¿A quién le costó levantarse y dijo, un domingo más? Quiero que vea la cara de su vecino, por favor, así. Véale si tiene cara de sueño, cara de cansancio, si está alegre, a lo mejor ni comió y tuvo que hacer un mayor esfuerzo porque ni siquiera desayunó, pero está acá en la casa de Dios. Así que, sea como sea, quiero que lo felicite, por favor, y dígale, te felicito, porque has hecho el esfuerzo de venir a la casa de Dios. Si se dan cuenta, para que se mueva la iglesia requiere mucho esfuerzo, y en ocasiones más esfuerzo todavía. Quiero que me acompañen a Hechos capítulo 9, versículos del 20 en adelante. ¿Cómo nos dice la Biblia que Pablo hacía? Después que se había convertido Pablo y había tenido un encuentro con el Señor Jesús, dice la palabra de Dios, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevaros preso ante los principales sacerdotes. Y noten el versículo 22, por favor, cómo dice, pero Saulo, ¿qué dice, hermanos? Mucho más se esforzaba. No solamente se esforzaba, sino que mucho más se esforzaba. ¿Para qué? Y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Acompáñame a orar, por favor. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Gracias, Señor, por esta iglesia que lleva 37 años, por cada persona que está implicada, por cada servidor, Señor, que ha puesto de su trabajo, de su esfuerzo, incluso, Señor, de su economía para sostener y llevar a cabo este ministerio. Señor, sabemos que tú bendices el esfuerzo, que tú añades fuerza a aquellos que se esfuerzan y recompensas a aquellos que se esfuerzan. Señor, ayúdanos a practicar este principio en la predicación como lo hacía el apóstol Pablo, demostrando con mucho más esfuerzo que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Muy bien, hermanos. Como dije antes, el apóstol Pablo, cuando estaba teniendo su primer encuentro con el Señor Jesús, él enseguida, en el versículo 20, vemos que lo dice enfáticamente. Versículo 20 dice que enseguida predicaba a Cristo. Y esto es muy interesante porque en las iglesias tenemos muchos métodos de seguimiento, de inducción, de acompañamiento para los nuevos creyentes. El apóstol Pablo, después de haber tenido un encuentro con el Señor Jesús, fue tanto el impacto y fue tan importante lo que él sintió que él sentía la necesidad de compartir el evangelio. Él no se esperó, él no dijo me voy a preparar, él no dijo bueno vamos a ver si soy útil para algo. Él enseguida sentía la necesidad de compartir de la palabra de Dios. Y me gusta ver que cuando el apóstol Pablo dice que hacía esto, él anunciaba que Jesús era el Hijo de Dios. Pero había algo importante en el versículo siguiente. Dice que todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Acaso él ha venido a perseguirnos también? Y la gente tenía temor. Lo que Saulo estaba experimentando en este caso era la acusación de la gente que le conocía. Este personaje ya era muy conocido en la historia, en la sociedad, en la ciudad, y de repente ver un cambio en él les causaba incertidumbre, les causaba temor y decían, no, yo no puedo confiar en este. Y a pesar de tener esa acusación en su contra, él seguía cumpliendo su misión. En el versículo 22 claramente lo dice, pero Saulo, a pesar de tener esta acusación en su contra, mucho más se esforzaba. Y aquí me gusta resaltar este principio porque muchos de nosotros cuando tenemos y conocemos del Señor, nos vamos a encontrar con diversas dificultades. Y esas dificultades van a procurar que usted y yo no hablemos de Dios. En este caso, el apóstol Pablo tenía en contra su pasado. Su pasado que le jugaba en contra. Nadie iba a creer en él. Pero precisamente porque nadie iba a creer en él, él se tenía que esforzar más. Todos los que venimos a la iglesia tenemos un pasado. Y a veces ese mismo pasado nos impide hablar con libertad de Jesús. Y decimos, no, es que todo el mundo me conoce. Todos saben cómo soy, pero eso no importa, eso no nos tiene que impedir que hablemos del Señor, sino que por el contrario, tenemos que esforzarnos mucho más. En nuestros hogares es a donde mejor nos conocen. En nuestros hogares, nuestras esposas, nuestros hijos, saben si verdaderamente estamos haciendo un papel en la iglesia o si somos verdaderos cristianos. Pero a pesar de todo eso, tendríamos que esforzarnos mucho más para seguir predicando a Cristo y que nada nos impida y que nada se interfiera en nuestro llamado de compartir las buenas nuevas. Saulo se esforzaba mucho más y quiero hacer este hincapié porque este es el esfuerzo que debemos de hacer todos para presentar a Jesús. A pesar de tener cosas en su contra, a pesar de que la gente lo podía señalar, él seguía hablando de Jesús. Y este es mi primer punto, hermanos. Tengo 4 puntos para mi mensaje. Mi primer punto del mensaje es: esforcémonos en predicar el evangelio a pesar de las circunstancias y situaciones que vivamos en nuestra contra. No importa. Yo me he dado cuenta que hay gente que dice, no, ¿cómo les puedo hablar de Jesús si saben que yo tengo mucha necesidad? Estas personas lo tienen todo y yo no tengo nada. Yo les estoy pidiendo favor. ¿Cómo les puedo hablar yo de Jesús? A pesar de que usted tenga eso en contra, no nos podemos callar de predicar el evangelio.
Una de las historias bíblicas que más me sorprenden es cuando José estaba en Egipto y viene su padre, que se estaban muriendo allá de hambre, y llega con toda la autoridad y le dice al faraón, al que estaba a cargo de todo: aquí vengo a bendecirte. Y yo me pregunto, si se estaban muriendo de hambre allá y venían a pedir ayuda acá, ¿cómo es que él con autoridad dice: vengo a dar la bendición? Él sabía lo que tenía. Nosotros sabemos lo que tenemos. Tenemos en nuestras manos el precioso evangelio de nuestro Señor Jesús. Y nada nos puede impedir hablar de eso. Ninguna circunstancia, ni nuestro pasado, ni siquiera nuestro mal testimonio, que no tendría que ser así, pero ni siquiera eso, hermano. Tenemos que hablar, que predicar, que compartir, porque el evangelio tiene que ser escuchado por todas las personas. Esforcémonos en predicar. El esfuerzo lo veo muy claro y muy notable en Pablo. Y cuando se viven situaciones así como esta, que al momento de su conversión comienzan a predicar, muchos le llamamos a esto: no, es que lo que pasa es que este hermano está viviendo su primer amor. ¿Han escuchado eso? Su primer amor, su primer amor. Y cuando se acaba su primer amor, ¿qué hacen? Ya dejan de predicar, dejan de venir, dejan de asistir, dejan de servir, porque perdieron su primer amor. Eso es lo que normalmente hacemos. Vean a su vecino, por favor. ¿Cómo está el amor de ese vecino? ¿Ya lo perdió o sigue manteniendo el primer amor con esa fuerza, con esa pasión de servir a Dios, de buscar a Dios, de predicar de Dios? ¿Cómo está? Saulo, me doy cuenta que Saulo, en este caso, como lo menciona la Biblia, que es el apóstol Pablo, me doy cuenta que él nunca dejó de hacerlo de esa manera. Las personas hoy en día en nuestras congregaciones se acomodan, pierden el primer amor, desisten de lo que un día con mucha ilusión y con mucha fe prometieron a Dios hacerlo. Yo lo menciono esto allá en España porque no sé si pasa acá, pero allá en España las personas tienen libertad para llegar, no necesitan visa. Y mucha gente llega, pero les hacen una entrevista. Migración les pregunta por qué van, a qué van, cuánto tiempo se van a quedar. Y nos cuentan los hermanos, y yo lo he visto, cómo la gente en todo el vuelo va orando, va pidiéndole a Dios: Señor, por favor, te lo prometo que no me digan nada, no llevo dinero, no sé a dónde voy a ir, no sé qué me van a decir. Le prometen de todo a Dios, le prometen que no van a faltar a ningún culto, que van a estar sirviendo, prometen de todo. Pero una vez lo dejan pasar, llegan a la iglesia y comienzan a vivir como que se olvidaron de todo. Y uno dice: ¿y el amor que tenían por Dios? ¿A dónde quedó? ¿A dónde está ese amor que Dios esperaba que usted y yo tuviéramos en respuesta al amor que hemos recibido de su parte? Y el apóstol Pablo mantenía esto. Pablo tenía una constante. Nunca bajó, y aquí algunos me van a entender, nunca bajó el estándar de su servicio, de la calidad de entrega. Él nunca dejó de sentir pasión por el evangelio. Nunca. Siempre lo mantuvo. Y esto para aquellos que tienen empresas, compañías y trabajan, saben que los estándares de calidad no pueden variar. Si bajan los estándares de calidad, se pierde. La gente comienza a buscar otros productos, mejores productos. Y cuando la iglesia pierde los estándares de calidad, con esa pasión, con ese fuego, la iglesia comienza a decrecer. Yo tengo por acá que el evangelio no es solo para cuando usted tiene tiempo. El evangelio es y siempre tiene que ser una prioridad en nuestras vidas. El evangelio trasciende tiempo, trasciende generaciones. Nuestros planes por los cuales nos desvivimos son temporales. Y una vez que pasa el tiempo, hoy los tenemos, mañana los podemos perder.
Mañana nos podemos morir y ¿qué va a pasar con todo eso? Pero el Evangelio está por encima de todo. Eso a mí me hace pensar de que las personas que invierten su vida, su tiempo y su esfuerzo lejos de Dios, terminan siempre mal. Pero qué bueno es todos aquellos que nos esforzamos por llevar adelante el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este mismo pasaje del versículo 22, en la versión Palabra de Dios para Todos, me gusta cómo lo dice, no sé si lo tienen, Palabra de Dios para Todos, dice así: sin embargo, las palabras de Saulo eran tan bien argumentadas que confundían a los judíos que vivían en Damasco. Ellos no podían contradecir cuando él afirmaba que Jesús es el Mesías. Y este es el segundo punto de mi mensaje. Pablo se esforzaba por predicar el Evangelio a pesar de las circunstancias en contra, pero en este pasaje vemos que Pablo se esforzaba en predicar el Evangelio con el mejor argumento posible. Y con esto quiero decir lo siguiente: el apóstol Pablo nunca predicaba improvisadamente. Él todo lo que hacía y compartía lo hacía de la mejor forma. Y hoy en día las cartas que tenemos casi en todo el Nuevo Testamento, los que estudiamos la Biblia nos damos cuenta que están bien estructuradas. Es decir, que estaban bien hechas, bien argumentadas. Él no escribía por escribir, él no se paraba en un púlpito para hablar por hablar. Él tenía un conocimiento muy claro y sabía lo que quería transmitir, y el apóstol Pablo se esforzaba para predicar de la mejor manera. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que el apóstol Pablo, él compartía de la mejor forma sus mensajes. Y eso me hace pensar que para predicar de una mejor manera requiere preparación, requiere tiempo y requiere esfuerzo. Si una persona quiere predicar mejor el Evangelio, necesita un tiempo de estudio. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Que muchos líderes y en muchas iglesias menosprecian la preparación académica, la preparación teológica. Y prepararse teológicamente es para alimentar mejor a las congregaciones. Prepararse y estudiar la palabra de Dios es seguir el ejemplo y el legado de Pablo de que tenía que predicar con los mejores argumentos, como bien dice aquí, de manera que nadie podría contradecir cuando él afirmaba que Jesús era el Mesías. Él se preparaba, se esforzaba, pero es también triste ver hoy en día que muchos líderes, pastores, predicadores, se levantan los domingos en la mañana y piensan, ¿de qué vamos a predicar este día? Como que esperan que un mensaje les ilumine la mente y digamos, hoy vamos a hablar de esto. El apóstol Pablo nos da el ejemplo de que él se esforzaba. Y él cada vez que tenía la oportunidad de hablar lo hacía de la mejor manera. Y yo puedo decir, yo no soy nadie para evaluar, criticar, pero seguramente en las redes sociales usted puede poner YouTube y encuentra cualquier loco hablando de cualquier cosa, sintiéndose experto para hablar de temas de política, de religión, hasta temas de legales, de extranjería, y se consideran hasta doctores por el conocimiento que tienen y no saben ni lo que están diciendo, y así muchos hoy en día están tratando de predicar, pero el apóstol Pablo se esforzaba para dejar muy claro el mensaje. Él se esforzaba para predicar a pesar de sus situaciones en contra y se esforzaba tratando de dar un mejor argumento. Y ese es el ejemplo que la iglesia necesita tener. Si me acompañan, por favor, a Hechos capítulo 19, versículo 26. Encontramos el tercer punto que quiero compartir en esta mañana.
o en esta tarde. El apóstol Pablo se esforzaba con el fin de persuadir o de convencer a la mayor cantidad de personas posibles. Dice la palabra de Dios: pero veis y oís que este Pablo decía a la gente, no solamente en Éfeso, sino casi en toda Asia. ¿Qué había hecho Pablo, hermanos? Ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. La gente hablaba mucho de Pablo. La gente hablaba de Pablo y reconocía el esfuerzo que éste hacía, el trabajo que él hacía, porque era incansable. Él quería ganar muchas más almas y decían, este ha apartado a muchos. Y por eso es que mi tercer punto es que la iglesia se debe de esforzar en predicar el evangelio con el fin o con la finalidad de persuadir a muchas más personas. He estado hablando con varias personas y yo les decía que hago un trabajo en España bastante limitado. Tenemos un radio de alcance muy corto, la ciudad de Madrid, el lugar a donde estamos, pero me inspira, aprendo mucho y veo cómo esta iglesia tiene un radio de alcance mundial. Llegan hasta España, pueden llegar hasta Asia, pueden llegar a Sudamérica, pueden llegar a muchos más lugares. ¿Y con qué finalidad se apoya todo eso? Se apoya con la finalidad de que sean muchas almas que vengan al conocimiento de la verdad. No se apoya por ninguna otra razón. No se apoya para que usted vaya a conocer al misionero y vaya de vacaciones a Cuba, a Sudamérica. No se apoya por eso, se apoya para que en ese lugar esté siendo predicada la palabra de Dios. El apóstol Pablo se esforzaba para que su mensaje llegara a todo tipo de personas. Y quiero que me acompañen a Hechos capítulo 26, versículo 28, por favor. Porque este pasaje a mí me sorprende cómo la gente hablaba de él. Y en este caso el rey Agripa le dice, entonces Agripa dijo a Pablo, ¿qué le dijo, hermanos? Por poco me persuades. Es decir, hasta este personaje fue Pablo y llegó a predicarle el evangelio. Vemos que este no reconoció a Jesús como su Señor y su Salvador, pero Pablo, a pesar de eso, llegó, se esforzó y dijo, yo quiero llegar a la mayor cantidad de personas posibles y voy a llegar a todo tipo de personas, incluso hasta los reyes. Pero ese no te va a hacer caso, pero le voy a ir a hablar. Pero ese ni te va a atender, pero le voy a ir a tocar la puerta. ¿Cuántas veces nosotros sentimos la carga y la necesidad de compartirle el evangelio a una persona y siempre nos llenamos de excusas? Siempre decimos, no, pero es que él no tiene tiempo. Y ya lo invitaste a la iglesia, no, es que siempre me dice que no. Pero ya le insististe, no, es que no sé qué. Y siempre ponemos argumentos en contra de que el mensaje de Dios sea predicado. Pablo llegó hasta el rey Agripa y dijo, por poco me persuades. Y él, por su duro corazón, que seguramente no quiso reconocer y escuchar el mensaje que Pablo le estaba predicando. Pero Pablo se esforzaba en predicar, se esforzaba a pesar de tener situaciones en su contra, se esforzaba en presentar un buen argumento, se esforzaba con la intención de llegar a muchas más personas. Y veo un cuarto esfuerzo que Pablo hacía. Esto lo veo y lo noto de una manera muy especial. Primera de Corintios capítulo 2, versículos del 2 en adelante. Primera de Corintios capítulo 2, versículo del 2 en adelante. Vean cómo dice. Así que hermanos, versículo 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros de paseo a esa ciudad, dice, ¿a qué iba Pablo? Cuando fui a vosotros para anunciaros el evangelio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado.
Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Saben qué veo en este pasaje? Pablo sabía que él era un buen predicador. Pablo sabía que él era un buen expositor de su palabra, pero Pablo se esforzaba para darle siempre la gloria a Dios. Él siempre se esforzaba. Yo veo en este pasaje que Pablo se esfuerza en darle a Dios lo que le corresponde a Dios. A pesar de ser muy bueno, a pesar de ser un excelente expositor de la palabra, a pesar de tener la autoridad que muchos en su alrededor reconocían, él se esforzaba siempre en darle la gloria a Dios. Él mismo se restaba valor e importancia. No se echaba flores. No se sentía un súper predicador. Él nunca se atribuía la gloria que no le correspondía, porque él sabía que Dios no comparte su gloria con nadie. Él siempre le daba la gloria a Dios. La gente hablaba de Pablo. La gente decía, bueno, hasta el día de hoy estamos hablando de Pablo, pero si hoy Pablo me escuchara hablar, me diría, no hables de mí, habla de Cristo. Estamos tomando el ejemplo de cómo él trabajaba y cómo él se esforzaba para predicar a Cristo. Pero él mismo le restaba valor a su propio trabajo, y eso requiere un esfuerzo, porque alguien cuando es bueno en lo que hace se jacta, dice lo que pasa que me tienen a mí, lo que pasa que me han venido a buscar a mí, lo que pasa que yo estoy aquí, es que si no fuera por mí, es que por mí, es que yo soy, es que aquí. Pablo se quitaba de la ecuación y le daba siempre la gloria a Dios. Eso requería mucho esfuerzo. Y lo veo estos mismos pasajes, por ejemplo, en la versión Nueva Biblia Viva dice lo siguiente: me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Mi predicación no tuvo oratoria y sabiduría humana, sino que el Espíritu la respaldaba con poder. Prediqué así porque deseaba que la fe que naciera en ustedes dependiera del poder de Dios y no de sabiduría de los seres humanos. La versión NTV dice, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos, persuasivos, confié solamente en el poder de Dios. Y la Nueva Versión Internacional dice así: no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu Santo. Pablo, él se restaba, y eso requiere mucha importancia, hermanos, mucho esfuerzo. Ser humilde requiere mucho esfuerzo, y para predicar el Evangelio se necesita que le demos siempre la gloria a Dios. Yo puse acá en mis notas que no tenemos nunca que quedarnos con la gloria de los resultados de lo que un día hicimos. Gracias por seguir esta transmisión. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para tu vida. Ahora queremos invitarte a recibir a Jesús en tu corazón, que invites a Jesús a morar dentro de tu vida repitiendo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste hasta el tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si tú has hecho esta oración, la Biblia dice, mas aquellos a los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bienvenido a la familia de Dios.